el día de hoy. Últimamente he estado viendo muchos videos de haciendo algo con globos y la verdad es que quería intentarlo. Así que el día de hoy vamos a hacer una funda para celular explotando globos. Antes de empezar, recuerda que se extendió la preventa de la Crafty Planner hasta el domingo. Ya vas a poder pagar en efectivo, te dejo el enlace acá abajo, es www.holadiy.com y también el enlace de internacional. Pero bueno, empecemos con el tutorial. No sé cómo va a salir, espero que muy bien, así que vamos a empezar. Tengo aquí todos mis materiales, es una funda de silicón. Si se acuerdan ya habíamos hecho un video con esto, les voy a dejar el enlace por allá arriba para que vayan y lo chequen. Entonces lo primero que necesitamos es utilizar la maicena, que según yo son estos globos de acá, así que vamos a empezar a tronar cosas. Oh por Dios, lo que no saben, que ahora van a saber, es que me da miedo tronar globos. Entonces tengo bastante miedo y aparte siento que me va a explotar todo en la cara. ¡Ay, qué nervios! Esto es la maicena. Muy bien. Tengo miedo. Tengo miedo, señor. Tengo miedo. Muy bien. Explotó, no me cayó en la cara. Ahora necesitamos agregar el silicón. Ese que es como de cocina para preparar los baños y todas esas cosas de la casa. Está en este globo. Yo creo que ya se secó. Espero que no. Entonces vamos a ver. Fue bastante difícil meterlo aquí. ¡Oh, se secó! Está seco, vean esto. No pudo salir del globo, entonces lo vamos a poner nosotros. Y vamos a poner una parte aquí. Quiero que sea una funda de dona, entonces vamos a hacer la base primero. Necesitamos bastante color café. Ahora necesitamos agregarle el color. Yo puse la pintura en este globo. Espero que todavía funcione. No sé. Vamos a ver. Me explotó todo en la cara. Oh my god. Creo que no funcionó. Creo que esto no está funcionando. Vamos a intentarlo poniendo pintura. No sé cómo voy a terminar este reto. Siento que estoy como toda llena de pintura. Vean esto, aquí es pintura café. Y se supone que tenemos que amasar esto con mucho amor. Vi en un video que le puedes agregar aceite de bebé para que no se te pegue tanto en las manos. Entonces vamos a agregarlo. Creo que son estos dos globos. No estoy muy segura porque... No, estos son como chispas. No, esto no es. Creo que es este. Ok, vamos a echarle... Nada está cayendo aquí donde se supone que debe de caer. A ver, vamos a intentar este. Qué nervios, qué nervios. Esto está saliendo muy mal. No, ¿a dónde está cayendo todo? Creo que es esto de aquí. What? Esto no está funcionando. Voy a tener que limpiar después de este video. ¡Ah! Está pegando en mis manos. Ahora se supone que esto lo tenemos que poner en nuestro celular, que debe de estar cubierto en plástico, que yo lo tenía cubierto ya aquí. Este es el celular que me prestó mi papá, así que se va a quedar con esta hermosa funda de dona. Entonces lo vamos a voltear y vamos a cubrir con nuestra masita la parte de atrás, que cubre todo el celular. Entonces lo vamos a ir aplanando, tratando de que no quede muy delgado, porque si no, no va a proteger el celular. Ok, entonces lo cubrimos, tratando de que no quede muy delgado, pero que quede parejo. Y ahora lo vamos a dejar reposar aquí un rato, separado, en un lugar donde no haya mucha maicena. Lo voy a dejar por acá. Y ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos del silicón, pero con pintura rosa, porque las donas tienen como la parte rosa de arriba, como las de los Simpsons, así. Creo que perdí mi aguja. Ahí está, ahí está. Explotando todo encima de mí. Y le echamos el silicón, poquita pintura. Oh my god. Estoy manchando todo aquí. Y no cae nada en donde debería de caer. O sea, ¿qué onda? ¿Dónde está cayendo todo? Ahí hay unas manchas. Ahí hay otra mancha. Aquí está todo manchado. Ahí está el globo. Ya se manchó mi cosa de madera. Bueno, supongo que ahora sabremos de qué son estas manchas en el estudio. Pero bueno, tenemos que continuar con esto antes de que se seque. Lo vamos a amasar.
Siento como que tengo la cara rosa. Tengo la cara rosa. Si tengo la cara rosa, por favor, denle me gusta a este video porque no me puedo dar cuenta. Fíjense que así son la mayoría de los tutoriales, solo que siempre me lavo las manos para que no se note, pero sí termino como llena de cosas. Ahora voy a utilizar mi tira, bueno, mi bolita, para hacer una tira que vaya arriba, que va a ser la parte de la dona. La cosita rosa que como que cae, glaseado, el glaseado. Y aquí vamos a hacer nuestros cortes. Lo que vamos a hacer es limpiar ahora esta pieza para poder pegarla. Ahorita que está todavía fresco se pega solo, pero cuando ya no, si se le seca, no se preocupen, lo pueden utilizar el silicón mismo, con eso lo pegan. ¡Listo! Ahora que la mesa está más limpia ya pude por fin acomodar bien esto. Vamos a cortarlo del frente, que es la orilla que va a sostener a nuestro celular. Entonces con mucho cuidado para no rayar el celular. Y ahora, como se dan cuenta, no sé si alcanzan a ver, se está despegando de este lado. Lo voy a solucionar poniéndole poquito del silicón este mismo. Y ya teniéndolo así, la vamos a dejar reposar toda la noche para que se seque. Entonces la vamos a dejar aquí. Y nos vemos mañana. Y volvemos después de varias horas. Esto ya se secó. Oigan, después de grabar ayer lo último, me puse a checar y todo es un caos. La mesa está pintada, la pared está pintada, el techo está pintado. Pero bueno, ese no es el punto, vamos a seguir con nuestro tutorial. Esto ya se debe haber secado, debe haber estado un poquito más duro. Entonces lo que voy a hacer es quitarlo. Y ahora lo que voy a hacer es que mi celular tiene en la parte de atrás la cámara. Entonces lo presioné mucho contra la cremita esta, contra la pastita, para que se marcara el lugar donde está la cámara. Y lo que voy a hacer es cortarlo con ayuda de un X-Acto o un cúter. Y ahora que ya tenemos todos los agujeros, recuerden hacer también el de la parte donde se conecta, el de los audífonos y de su bocina, si no, no van a escuchar nada. Lo que vamos a hacer es decorar la parte de arriba y por eso nos queda un globo que es este de aquí. Le vamos a poner chispitas de esas de repostería para la parte de arriba para que parezca una tona de ropa. Entonces, vamos a poner esto. Muy bien. Ahora vamos a utilizar estas. Voy a elegir las mejores para pegarlas en la parte de arriba, como que también tratar de variar un poco los colores. Hay que pegarlo utilizando el mismo silicón de baño o cualquier otro adhesivo. Voy a elegir solo las mejores chispitas. Las podremos hacer de pasta o de porcelana fría, pero la verdad me quise ahorrar ese paso, entonces vamos a utilizar chispitas de acá. Terminamos nuestra funda, vean qué belleza. La tengo que agarrar con mucho cuidado porque está fresca. Es una dona. Espero que les haya gustado este tutorial, fue muy divertido. Yo creí que todo iba a caer en un solo lugar, pero tirado por todos lados y las paredes están manchadas. Espero que se hayan divertido igual que yo. Recuerden suscribirse a este canal en el botón rojo que está allá abajo para no perderse ni un solo video. También recuerden que la venta en la Crafty Planner se extiende hasta este domingo, así que atentos para que aparten la suya. Ahora van a poder pagar en efectivo. Y eso es todo, nos vemos hasta el próximo video. ¡Adiós!